a todos, queridos hermanos y amigos, que estamos juntos abriendo la palabra de Dios para estudiar la palabra de Dios y seguimos. Esta es la parte 5 de los estudios en el Salmo 33. Estos son los estudios durante el verano y vamos a leer juntos la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios trae para nosotros hoy. Entonces, juntos abramos. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Salmo 33, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, y llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló, y todo fue creado, dio la orden, y todo quedó firme. Qué bueno es leer la palabra de Dios y ver cómo el salmista nos lleva a diferentes lugares, a diferentes formas de alabar al Señor. Y hoy nos lleva en este pequeño párrafo que dice, versículo 8 y 9, tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. A veces cuando leemos este tema toda la tierra al Señor, nos viene la idea del temor del Señor. Y a veces tenemos un concepto que puede llevarnos a la idea errónea. ¿Y por qué pienso el tema de la idea errónea? Es porque es la intención de Dios que nosotros nos estemos con miedo, y un miedo que nos lleva a separarnos de Dios. No creo. A veces vemos en carteles: pasa este umbral y vas a conocer el temor de Dios, ¿no es cierto? Acá hay otras que tienen como idea que el temor de Dios es un temor de no hacer lo incorrecto, ¿no es cierto? Tiene un sentido que ver ahí, pero la idea del Señor nunca es que nos encontremos con quién es Él y que no querramos saber nada de Él, sino solamente lo contrario. Lutero hace una comparación con todo esto, que dice así, que Lutero hay dos tipos de amor cuando él habla de temor a Dios. Lutero habla del temor servil y el temor filial. Y esto es lo que encontré acerca de lo que él dice. El temor servil es el que un empleado tiene con su jefe. Castiga y regaña cuando hace las cosas mal, pero también le da recompensas por hacer un buen trabajo o seguir instrucciones. Esto es en esencia la mentalidad que tengo que hacer todo bien o me van a castigar. A veces muchos cristianos tienen esta idea, ¿no es cierto? Interesantemente hay cristianos que se comportan de esta manera. Piensan que se ama a Dios por el miedo al infierno o la promesa del cielo. Esto representan aspectos del modo servil. Pero esto no es el temor del que el Señor habla, sino que dice entonces está el amor filial, que viene del concepto latín que viene que ver con el amor, la familia y el amor por la familia. El temor filial tiene que ver con el máximo respeto a la autoridad, Dios en este caso. Es un deseo genuino de complacerlo y agradarlo. Un hijo que ama y teme a sus padres, con temor filial por supuesto, tiene el deseo y la ansiedad por no desobedecer a sus padres, porque no tiene miedo de que lo castiguen, sino porque el amor que les tiene es tanto y profundo que no quiere hacerlo. ¿No es cierto? Entonces es un deseo intrínseco, un deseo de querer agradar a la persona en autoridad. Entonces Dios nos anima a que cuando leamos su palabra y nos concentremos en servirlo, en que encontremos que la relación con Él no es una relación de pares, no es una relación de una amistad de uno a uno, de tú a tú, como diría alguien, ¿no es cierto? Sino que es una amistad increíble, fuimos adoptados por el Dios del universo en su familia,
Y a veces perdemos, como no tenemos la capacidad de darnos la idea de la dimensión del poder de Dios, nos hacemos una idea errónea de cómo podemos relacionarnos con Dios. Si bien Dios nos invita a una relación, a veces terminamos haciendo una relación todo acerca de nosotros. Entonces, quiero leerles esta frase de Warren Wiersbe, que dice que a menos que nuestra adoración no se enfoque en el carácter de Dios, hemos ignorado la persona que debe ser el centro de nuestra adoración. A veces venimos al Señor y centramos todo en nosotros, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, como si fuese que voy a manipular lo que Dios va a hacer para que me bendiga, o hacer las cosas bien para que quiero recibir ciertas cosas de Dios. Y Dios nunca está interesado en una relación mercantilista, ¿no es cierto? Una relación de intercambio de bienes a cambio de, bueno, dame lo que yo quiero y yo te doy lo que vos querés, y así. Sino que Dios quiere una relación intensa, de relación de amor, de confianza, de unidad, que es lo que Dios pensó desde el principio de la creación, ¿no es cierto? Tener comunión con Dios. Entonces, si Él nos dice, el deseo del Señor es que tema toda la tierra, pero que haya un sentir de reverencia, ¿no es cierto? De honra en todos los pueblos del mundo, tiene que ver con ese sentido de tener la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, el Dios del universo creó todo. Entonces, por eso dice, fíjense el por qué. Dice, porque Él habló y todo fue creado. Él dio una orden y todo quedó firme. Entonces quiero que nos enfoquemos en 3 niveles de relación, ¿no es cierto? 3 niveles que podemos maravillarnos del amor de Dios y la relación que Dios tiene con nosotros. Esta perspectiva. Dios quiere que tengamos la perspectiva de quién es Él. Por eso, cuando afirma en el versículo 9, porque Él habló y todo fue creado, tiene que ver con Génesis capítulo 1, que Dios dijo, bueno, sea la luz, y la luz fue, ¿no es cierto? Que sea la expansión del cielo, y fue la división entre el cielo, la tierra, la creación de la tierra, los mares, la vegetación, los animales y el ser humano. Todo eso lo hizo Dios y todo fue hecho de la nada. Dios tiene la capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos, y no tenemos la capacidad de manipular a Dios, sino que Dios en su infinito amor tiene el deseo de una relación con nosotros por su amor. Como es perfecto, significa que al ser perfecto no necesita a nadie más, pero significa que Dios nos ama tanto que hizo todo para que podamos tener comunión con Él. Dios creó los cielos y la tierra. Por eso vemos otros versículos, por ejemplo, como en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Por eso tenemos la capacidad de celebrar que nuestro Dios es el Dios creador, el creador del cielo y la tierra, todo en ello. Aún mi vida fue creada por Él y para Él. Entonces, si mi vida... Si encuentro que mi relación con Dios no es acerca de una relación con Él, sino de recibir cosas para Él, mis ojos tienen que ser abiertos para que pueda enfocarme en decir, bueno, Señor, si esa no es la forma, enséñame a vivir de la forma en que vos querés. Dios dice también, cuando pone todo esto en perspectiva, es que también que nuestros problemas en la perspectiva de Dios no son problemas, sino que son oportunidades para que Él se revele y que podamos seguir conociendo quién es Él, conociendo el carácter de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el compromiso de Dios para con su creación y el amor constante que tiene. Cuando vemos también, por ejemplo, hace 2 semanas nació mi tercer hijo, y vemos en ese dar la vida que es mucho más complicado de lo que parece, ¿no es cierto? El Señor simplifica las cosas, pero el nivel de complejidad del amor de Dios y del trabajo que Dios hace, que aún pasa nuestro entendimiento, es increíble.
y nos maravillamos al ver lo que Dios hace. Nos maravillamos al ver un bebé, nos maravillamos al ver la creación, nos maravillamos al ver un atardecer, nos maravillamos al despertar del día, nos maravillamos a ver la creación de Dios en cómo hay migraciones cómo puede ser que haya migraciones de aves que vayan miles de kilómetros y nosotros estamos queriendo entender todavía cómo funcionan las cosas. Y Dios nos sigue manifestando su poder, su amor, y nos da esa capacidad de tener perspectiva. El autor de este salmo nos está llevando en un tour para que podamos tener la perspectiva del amor de Dios. El segundo nivel que quiero hablarte es el segundo nivel, que es el aspecto de la redención. Pensemos que el pecado en nosotros nos hace enemigos de Dios, nos hace distanciar de Dios, nos hace separar de Dios. Por eso es que nuestra forma innata de pensar la vida es una vida independiente, que no quiere salvarse de los problemas y tener una vida autónoma, una vida independiente. Pero Dios dice en Romanos 5:8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos la capacidad de maravillarnos en el trabajo de Dios por medio de su redención para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo por nosotros. Hizo el plan perfecto que está más allá de la capacidad de comprensión nuestra de cómo lo hizo. También encontramos que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué es increíble que podamos encontrar que no solamente el Dios del universo que crea las cosas tan grandes y tan pequeñas, que Él aun cuando no tenía que hacerlo, porque la paga del pecado, de mi pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios que no merezco, es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio por nuestro pecado en la cruz. Y esa es otra cosa que nos vuela la cabeza, ¿no es cierto? El Señor hizo de la nada, no solamente el cielo y la tierra, pero de la nada también en su corazón creó el plan de salvación. Un plan de salvación que no podemos hacerlo por nuestras propias cuentas. Nunca podemos pagar de vuelta el costo de nuestra salvación, porque así es imposible de alcanzar. Pero en su gracia, en su misericordia, Él lo hizo, ¿no es cierto? Dios lo hizo. Dios habló y todo fue creado en su orden, quedó firme, y por eso como es que el Señor prometió que el que cree en el sacrificio de Jesús en la cruz tiene vida nueva. Puedo confiar en que su palabra es verdad. Puedo confiar en que lo que prometió acerca de la salvación no depende de mis esfuerzos, sino que depende de su gran amor y de su fidelidad, de su poder y de su capacidad de crear lo imposible, de hacer algo imposible. Lo vemos en la creación, lo vemos en su redención, y quiero que nos animemos a dar otro paso, un tercer paso. El tercer paso es en que Dios también pensó en que tu vida y mi vida no se limite solamente a un ser redimidos, sino redimidos ¿para qué? Redimidos para poder tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es una relación íntima con Dios. Así que te animo a que si has recibido a Jesús en tu vida, que no sea solamente para que perdone tus pecados y puedas ir al cielo, porque eso es una comprensión limitada del amor y el temor de Dios, sino que el Señor nos lleve a que nuestros ojos sean abiertos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios tiene mucho más, una vida mucho más abundante que solamente el ser perdonados y esperar que el cielo venga, sino que el Señor viene para que tengamos vida y vida en abundancia. No en abundancia precisamente en recursos, en cosas materiales, sino abundancia de vida. Porque la vida no se basa en lo que comemos, en lo que tenemos, en lo que bebemos, en lo que vestimos,
sino que se basa en el amor de Dios y en el poder disfrutar el día a día con el Señor. Juan 4:14 dice: pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará una vida eterna. Dice un manantial que brota, es una vida que es la vida de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cómo puede ser posible? Bueno, ahí está el tesoro de Dios que nos vuelve a sobrepasar y nos vuelve a sorprender, y en su amor vemos que en su amor nos guía a una relación de comunión con Él. Juan 14:23 dice: Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos morada en él. ¿Cómo puede ser que nosotros seamos morada para Dios en nuestra vida? Es que Dios quiere estar en la comunión tan íntima, en que mi vida esté unida a la de Él. Por eso Jesús fue a la cruz, para que tenemos comunión con Él. No solamente adoptamos en su familia para que nos libremos del pecado, sino para que podamos vivir en comunión, en calidad de vida con Él. Gálatas 5:22 y 23 dice: en cambio, la diferencia de la vida en Cristo, dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, como vemos esos tres niveles: el nivel de creación, que nos vuela la cabeza de cómo es que Dios hizo todo eso; el nivel de redención, que Dios nos redimió para sí, como dice otro pasaje, un linaje escogido, ¿no es cierto?, nación santa, para que anunciemos de la bondad y el amor del Señor Jesús a los demás. Dice, para que en 2 Corintios capítulo 5, 16 al 20 dice: así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios nos rescató y nos da el privilegio de vivir una vida nueva en abundancia con Él en nuestra vida, para vivir de forma distinta, una vida abundante que no se basa en los fundamentos o criterios humanos, sino en su gran bondad. Entonces, si vemos que el Señor dice: tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, es que tenemos la capacidad y la responsabilidad de que todos conozcan que Dios no está ahí esperando que cometamos una falta para lanzarnos un rayo, sino que está ahí deseoso de que encontremos quién es Él, de verdad quién es Él, y que lo conozcamos, que tengamos comunión íntima con Él, y que otros puedan, que el mundo alrededor nuestro sea beneficiado por medio de vidas transformadas por el poder de Cristo. Hoy te animo a que celebres su gran amor, que celebres su gran poder, y que tu relación con el Señor no se base en un amor que genera distancia, sino un amor que genera el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir más y más en comunión con Cristo. Que Dios te bendiga, y quiero terminar con este pasaje para que meditemos en él y que podamos vivir de esta manera. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Que Dios te bendiga. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque hemos sido
beneficiados por medio de Jesús para tener una comunión intensa con el Señor Jesús y que no corramos de Él, sino que vayamos a Él con todo el deseo de nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te use para que otros conozcan que Dios nos ama tan profundamente que hizo todo esto por nosotros. Que Dios te bendiga.